10 de la noche, estamos como siempre en directo y hoy ha venido a divertirse al hormiguero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo más que bien. Te voy a hacer un comentario. ¿Tú sabes lo que me han dicho mis hijos antes de entrar al programa? ¿Qué te han dicho? Dice, papá, tú siempre nos dices que en la vida hay que escribir un libro, que ya lo he escrito, plantar un árbol, que ya lo he hecho, y tener hijos, que somos nosotros. Pero te queda una cosa, venir al hormiguero. Así que hoy he cumplido con los 4 parámetros. Dime una cosa, ¿cómo? Claro, tienes 3 hijos, los he conocido hace un momento, están ahí arriba y tal. ¿Cómo te consideran tus hijos? O sea, ¿tus hijos entienden que seas político? ¿No entienden nada? Bueno, depende de la personalidad de cada uno de ellos. El mayor sí lo entiende, y además no solamente lo entiende, sino lo sigue, tiene inquietudes, le llama la atención. El del medio, medio, y el último pasa completamente. O sea, que le importa un huevo lo que yo hago. Claro, y tú le has dicho, a tu hijo mayor es al que le has dicho que no tenga redes hasta que pasen las elecciones andaluzas. Sí, porque él tiene 16 años, cumple 17, y yo lo que le he pedido es que aguante un poquito porque en las elecciones siempre el ambiente se pone, las conversaciones se ponen muy duras, las críticas, y yo lo conozco y va a sufrir, entonces es innecesario. Entonces, por unos mesecitos más que aguante y se quita el sufrimiento. Ajá. ¿Cuántos años tiene el mayor ahora? Mayor tiene 16, cumpliría 17 en julio. Ajá. Ha aguantado bastante, la verdad que es un campeón. Ajá. Cumpliría 17... No, creía que me estabas diciendo por un momento la fecha de las elecciones andaluzas. No, era el cumpleaños, el cumpleaños suyo. ¿Y lo otro? Bueno, cuando tocan. ¿Cuándo toca? Tocan pues en junio. Tocan disolverlo más o menos en abril, en la pista. Disolver el Parlamento en abril. Teóricamente. Y luego son 52 días. 54 días. ¿54? A partir de que disuelvo, 54 días después. Ajá. Sorteando todas las fiestas que tenemos, tú sabes, después de Semana Santa, tenemos también la feria de Sevilla, feria de todas las provincias, romerías, tenemos muchas actividades en Andalucía, todas maravillosas. Sí, pero más o menos la fecha por ahí andará. Por ahí andará. Por cierto, te traigo un regalo. Sí, que no, dámelo. Estoy deseando siempre que me hagan regalo. Amigo. Oh. Te he traído oro. Oro líquido que... Bueno, son muchas marcas que hay en Andalucía. Bueno, ¿tú sabías, Pablo, que Andalucía produce más aceite que Italia, Grecia, Marruecos, Portugal, Turquía juntas? ¡Wow! ¿Todas? No lo sabía. Pues producimos más aceite. Y no quiero empezar hablando de Donald Trump, pero si Donald Trump llegase a fastidiar el comercio con Estados Unidos, tengo entendido que el aceite y el jamón... Estaría muy tocado. Del aceite dependen 250.000 familias en Andalucía. 250.000 familias. Y es un producto fundamental. Hay mucha cadena de valor en torno a las cooperativas, a la producción, a las envasadoras, a las etiquetas, a los comercios. Ha costado décadas entrar en el mercado norteamericano. Perder ese mercado para el aceite sería un mazazo español, y en Andalucía, que producimos el 80% del aceite de España, sería terrible. Con vuestro permiso me lo voy a quedar. Porque... Una tostadita, ¿te va a gustar? Esto tiene que venir a casa. Me encanta el aceite, te digo. Y además muy sano, muy sano. Cuando voy a cocinar, como tengo algunos buenos, ¿sabes? Es como casi como el vino, de cuál cojo y tal. Me da mucho ¿Tú siempre lo haces para cocinar el bueno o solo para las tostadas? Porque hay gente no, yo lo hago siempre. Siempre. O sea, si tengo para hacer una tortilla, también aceite bueno. Porque está más rico todo. Es que hay gente que hace, que para cocinar lo hace un poquito más como a granel y el bueno lo deja para la ensalada. Mi mujer hace a granel, pero yo no. O sea, mi mujer tiene el aceite más a granel, pero yo lo haces bien. Yo le pongo siempre el bueno. Oye, preferiría hablar de algo más amable para empezar, pero tu inicio de año ha sido duro, con el accidente de Adamuz, las inundaciones. Creo que estuviste en Adamuz como a las pocas horas de que pasase la tragedia, ¿no?
Sí, bueno, yo vengo de Zaragoza, de una reunión que me habían convocado los presidentes autonómicos. Llego una hora y pico. Cuando llego a mi casa me informan de que un tren ha descarrilado. Al principio pensábamos que era un solo tren. Y pocos minutos después ya me informa el consejero de presidencia que son dos, ¿no? Entonces yo me voy corriendo para Adamuz y cuando llego a Adamuz, ya los servicios de emergencia, ellos hacen un triaje súper rápido, le van poniendo colores a los enfermos, rojo es fallecido, pues son verde si está bien, si puede estar normal, naranja, en fin, ellos tienen sus colores. Cuando yo llego ya se ha producido todo eso y yo llego a la zona cero y ya lo que me encuentro es pues, calzados, comida de bebé, apuntes, prendas llenas de sangre y sobre todo las personas, los cadáveres, ¿no? Todavía no se levantan los cadáveres porque es muy reciente y por tanto los cadáveres están pendientes de que la policía judicial frente pues, empiece a levantar los cadáveres. Y los bomberos, que de aquí agradezco también a todos, ¿no? Pero el cuerpo de bomberos, el consorcio de Córdoba hizo un trabajo de escarcelación, estaban sacando ya los cadáveres del Albia, ¿no? Y esas imágenes a mí se me quedaron impactadas, pero sobre todo más que el impacto fue cuando conocí a la familia de esas personas a las que yo había visto allí, ¿no? Y entonces ahí sí que esa conexión de esas vidas truncadas con esa familia a mí bueno, tengo que reconocer que me ha causado... ¿Te quebró? Sí, me ha quebrado. Me ha creado un problema, un punto emocional duro, ¿no? Hasta el punto que he tenido que acudir a un psicólogo. Ahí me lo recomendó las dos primeras que llegaron, el 061 Marta, que es maravillosa, Inmaculada, del centro de salud, que llegaron allí en la primera línea, que ellas estuvieron también, ellas son de emergencia, pero estuvieron tratando también psicólogos especializados en este tipo de cosas. Y me lo dijo, dice, mira, es que esto parece fácil, pero no es ya el impacto de los cadáveres, ver una persona muerta siempre muy impactante, pero cuando conoces las vidas, cuando yo me metí en alguna de las casas, cuando te cuentan lo que iban a hacer el mes que viene o el año que viene, cuando conectas ese futuro con lo que ves, es cuando te hace mucho daño. Ese recuerdo lo tengo muy dentro. Permíteme, voy a hacer una pausa cortísima. La noche es de Juanma Moreno y promete. Presidente de la Junta de Andalucía, estábamos hablando de Adamuz. No quiero insistir en el tema porque sé que es un tema que te duele mucho, pero igual tú tienes información buena que nos gustaría saber. ¿Cuál es la realidad en este momento de cómo están las infraestructuras ferroviarias en este país? Porque como consecuencia de esto, el miedo es libre. Bueno, es evidente que ha habido, a lo largo de los últimos años, ha habido una falta de mantenimiento. No lo digo yo, lo dicen los propios sindicatos ferroviarios, lo dicen las personas que trabajan en el sector, lo dice las circunstancias que estamos viviendo diariamente. Hemos normalizado los españoles el llegar tarde siempre. No sí. Cogemos un tren, yo no lo he cogido, he llegado tarde, mi familia ha llegado tarde, todos lo llegamos tarde. Y hemos asumido que estamos pagando alta velocidad sin ser ya alta velocidad. Y hemos asumido llegar 3/4 de hora tarde, 1 hora tarde. Por ejemplo, los ciudadanos de Málaga ahora mismo no tienen una conexión directa Málaga-Madrid. Y eso, pues evidentemente, está teniendo un perjuicio económico de más de 200 millones de euros en estos momentos. Además, que hemos tenido el Festival de Cine de Málaga, el Cine Español, y después ahora hemos tenido también, vamos a tener la Semana Santa, en definitiva. Creo que en este país se ha perdido, especialmente en los últimos años, algo que es fundamental, que es la inversión en carreteras y ferrocarriles. Y ha habido un deterioro notable. Ha aumentado el tráfico, no ha habido inversiones a la par y eso pues, ha traído como consecuencia que tenemos una pérdida en la calidad del servicio ferroviario, ¿no? Oye, hablando de lo que es gobernar, yo creo que el mayor problema de tu gobierno en esta legislatura fue el cribado de cáncer de mama. Sigo sin entender cómo puede pasar algo tan grave. No sé. Mira, yo te lo explico. Primero, para mí fue, lo has dicho perfectamente, fue el mayor de mis problemas, pero no problema político, problema también personal, ¿no? Mi padre murió de cáncer, un diagnóstico tardío, en cribado de cáncer de colon. Como consecuencia de eso, yo, de las primeras decisiones que adopté cuando fui presidente de la Junta de Andalucía fue introducir el cribado de cáncer de colon para toda la población femenina y masculina, especialmente masculina. Y hay un error en 2.317 mujeres que se hacen la prueba y hay un problema de información en el protocolo donde no se le da, se hacen la prueba cuando son concluyentes, oye, no tienes nada, pues nada, no pasa nada, tienes esto, sigue por otro, las hace una biopsia, etcétera. Pero en estas que no son concluyentes, hubo en el protocolo un error con 2.317 mujeres. A partir de ahí, pues a mí fue horrible. Lo primero que hice fue pedir disculpas, como no puede ser de otra manera, a todas esas mujeres. Lo segundo, en escasos 10 días se le hizo la prueba a todas esas mujeres que se le tenía que hacer. En tercer lugar, se asumió responsabilidades. Salió la consejera, la viceconsejera, el director de Salud Pública, el delegado de Salud Pública y, por supuesto, el jefe de servicio, que en ese momento tenía la responsabilidad, que era un funcionario en esa materia. Y después lo que hemos hecho, hemos redoblado todos los protocolos para que no vuelva a pasar. Hacemos cribado a las mujeres en torno a 1 millón. Y en este caso, del 1 millón de personas que se le hace cribado, pues lamentablemente tuvimos un error en 2.317. Aunque hubiera sido una, ya es lo suficiente como para tener, pues lógicamente, el sufrimiento que pasamos todos, especialmente ella, y el mal rato, porque considero que eso fue un error imperdonable. Sobre todo que yo me enteré el último. Yo estaba en una rueda de prensa, en un consejo de gobierno, me preguntaban y no sabía de qué me estaban hablando. Y por eso cayó en cadena toda la cúpula de la Consejería de Salud. ¿Y ahora podrías garantizar que a las mujeres andaluzas que no volverá a pasar? No, es más, hemos salido reforzados dentro de este pésimo episodio, hemos salido reforzados porque ya se hace en un acto único, ¿no? Las 3 cosas, especialmente aquellas personas que tienen indicio, aquellas mujeres. Por tanto, se han reforzado, se ha cambiado el protocolo
protocolo informativo en las 8 provincias, hemos reforzado con más radiólogos, contratado a 700 profesionales nuevos y, por tanto, hemos mejorado este servicio. Y creo que dentro de ese lamentable error hemos conseguido pues, reforzar el sistema de manera que es mucho más garantista que el que se hacía hace unos años. Y hablemos un poco de tu trayectoria, Juanma. En 2018 conseguiste lo que parecía imposible en Andalucía, después de 36 años gobernados por la izquierda, ganaste con el PP y las siguientes elecciones consigues mayoría absoluta. Dime la verdad, ¿las elecciones se ganan porque eres capaz de generar ilusión o porque la gente está harta de los otros? Mitad y mitad. Las primeras elecciones la gente estaba hasta el gorro. 37 años de gobierno socialista, monopolio en el poder, soberbia por parte del Partido Socialista, casos de corrupción. Entonces hay un voto de castigo y ese voto de castigo como consecuencia hace que se dé la posibilidad de que haya una mayoría alternativa al PSOE. En mí no creía nadie, Pablo. No creía nadie. Pero cuando digo nadie, mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo llego en esas elecciones del 18, yo estaba en la barra de un bar tomándome un café, que yo hacía una cosa de irme a los desayunos de las barriadas a ver, para que la gente me conociera, pues no me conocía nadie. Y 3 metros más para allá había 3 señores hablando, y estaba la tele puesta, salió lo típico de por la mañana, un matinal, y decía, ¿y tú qué piensas? Le decía, y este moreno, ¿tú te crees? Este moreno no lo conoce nadie. Este no lo conoce nadie, este no va a ganar en la vida. Pero en la vida este es un paná. Este es un lenguaje de allí. Este es un paná. Y yo al principio me lo tomé con cierta filosofía, me seguí tomando el café, pero llegó yo a un punto y ya no podía aguantar más, que era como, ¡ey, que estoy aquí, que lo estoy escuchando! Y ya me presenté, se quedaron muy cortados. Hombre, tienes poca posibilidad. Digo, bueno, alguna oportunidad me tenéis que dar algún día, ¿no? O sea, con ese ejemplo, que es real, te das cuenta... ¿Quieres decirles algo ahora? Conocido. Oye, os habéis equivocado, ¿eh? Os habéis equivocado. Pero no pasa nada. Has dicho que te ves en condiciones de volver a recuperar la mayoría absoluta. Ya sé que las encuestas no votan, pero las encuestas te dan justo, ¿no? Sí, la encuesta dan justo. Estamos en condiciones porque estamos en esa horquilla que nos da los 55, que es la mayoría, pero tenemos que trabajarla muy bien, ¿no? Porque nosotros tenemos un problema, que son 8 circunscripciones, 8 provincias de Andalucía, y los restos nos pueden jugar una mala pasada. Y lo segundo es que Vox está muy fuerte. Entonces, como está muy, muy fuerte, puede hacer saltar... Vamos, yo creo que si los ciudadanos lo quieren, podemos conseguir esa mayoría. Y los ciudadanos que tendrán que optar es por una estabilidad y un gobierno sereno, sensato, centrado como es el nuestro, o el lío que se vive en España o que desgraciadamente están viviendo mis compañeros en Aragón o en Extremadura. Claro, si no consigues mayoría absoluta, tú siempre has reivindicado tu autonomía para llegar a acuerdos, pero ¿ves mal que Génova intente mediar en Extremadura y Aragón cuando el tema de los pactos está enquistado? Bueno, nosotros somos un partido nacional, o sea, que eso hay que entenderlo. Que cuando te afilias al Partido Popular es un partido que defiende la integridad territorial de España, es un partido que tiene estructuras territoriales nacionales. De hecho, somos el único partido nacional que queda. Pero dentro de eso, nosotros tenemos autonomía, ¿no? Y yo creo que en Andalucía no va a pasar, porque vamos a conseguir esa mayoría, yo estoy convencido de ello. Pero quien conoce el terruño, por así decirlo, quien conoce la realidad, quien conoce exactamente en qué puede ceder y en qué no puede ceder, es el que está más cerca. Es el presidente, la singularidad de cada sitio, correcto. El de Madrid. Pero bueno, Alberto Núñez Feijóo, mira, tiene una enorme sensibilidad en el tema autonómico. Ha tenido 4 mayoría absoluta en Galicia, conoce perfectamente la España periférica y entiende y empatiza perfectamente con esa necesidad y esa realidad que vivimos nosotros. ¿Crees que Vox está esperando a que pasen las elecciones de Castilla y León? Estoy convencido, absolutamente convencido porque ellos no quieren, ellos están metidos ahora mismo en una situación, en un dilema complejo de resolver, porque no quieren entrar en el gobierno porque defraudarían a las propias expectativas que tienen sus votantes, como lo demostraron cuando tienen experiencia de gobierno, no tienen equipos preparados, no saben gobernar, las cosas como son, no tienen experiencia en equipos preparados, o tienen que bloquear. Y las dos cosas son malas. Por tanto, van a tener que mojarse y no quieren mojarse. Pero creo que Vox va a tener que empezar a decidir si quiere participar en los gobiernos y asumir responsabilidad de gobierno e institucionalizarse, o por otro lado, bloquear como está haciendo ahora mismo en Extremadura, ¿no? Si gobiernas te equivocas. Claro, gobernar es lo más difícil del mundo, Pablo, porque gobernar es decir que sí a uno para decirle que no. Yo te pongo un ejemplo. Tú mañana tienes un contenedor de basura que te está molestando porque huele mal. Y yo mañana te lo quito y lo pongo en otro lado. O al que se lo ponga, le molesta el contenedor. Pero cuando tú estás tomando una decisión, tienes que tomar decisiones para la mayoría. Y a veces tú te tienes que desgastar, quemarte tú para no quemar Andalucía, porque tú sabes que hay gente que no le va a gustar lo que estás decidiendo, pero la inmensa mayoría sí. Y ellos no quieren quemarse. Ellos no quieren tomar decisión. Y segundo, ellos saben señalar los problemas, pero no saben resolver los problemas. Es muy fácil decir esto está mal, mójate, gestiona, decide. Porque en Castilla y León, cuando tomaron las decisiones en el ámbito de la agricultura, prácticamente tomaron la delegación del gobierno en León, porque los agricultores y ganaderos se le echaron encima. Y por eso salieron del gobierno, porque no gestionaban bien, no sabían gestionar. ¿Tú no crees que lo más normal sería que llegaseis a un acuerdo el PP y el PSOE, que entre los dos partidos juntáis el 70% de la sociedad? ¿O eso es imposible? Imposible en política no hay nada, absolutamente nada. Pero para que eso sea posible, tenemos que acercar postura. Hay posiciones de Vox que es muy difícil para el Partido Popular asumirlas, y después Vox tiene que aceptar que no es el que ha ganado las elecciones. Digo el PP y el PSOE. Ah, el PP y el PSOE. Digo, no, el PP y el PSOE, entre los dos juntáis tendría que cambiar como el 70%. O sea, no sé si el PSOE permitiría un pacto o si estáis a muerte los unos contra los otros. Yo creo que mientras esté Sánchez eso es imposible.
Yo estoy convencido que, igual con otro PSOE, el PSOE de Felipe González o el PSOE de otra etapa, podría ser, pero con Sánchez ha llevado al extremo la política, ha llevado a la máxima polarización, ha roto todos los puentes, intenta siempre llevándonos a la esquina del cuadrilátero. Ellos no quieren ningún tipo de acuerdo, es más, todo lo contrario, rompen los puentes. Por tanto, es muy, muy difícil con el sanchismo. Yo espero, deseo y quiero confiar que en un futuro el sanchismo desaparezca lo antes posible y venga el Partido Socialista, la socialdemocracia al estilo europeo, al estilo alemán, al estilo de los países nórdicos, que es un centro izquierda sensato, moderado, capaz de entenderse y llegar a puntos de acuerdo. Hay cuestiones de Estado que solo las vamos a poder resolver el PP y el PSOE. Solo. Claro. O nos ponemos de acuerdo o si no, es imposible. Pero el PSOE de Castilla y León le ha ofrecido a Mañueco que gobierne el partido más votado y Mañueco se ha negado. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, Mañueco lo que ha dicho, básicamente lo que ha dicho, porque él ha dicho que esperen a ver el resultado. Y él hace un pacto y ha dicho que o coge el acuerdo ahora previo o que después no quieren hablar. Él ha dicho, oye, vamos a esperar a ver cuál es el resultado y después del resultado hablamos. Entonces ahí ha habido es más una treta, un posicionamiento, yo creo, electoral que un real. ¿De los dos? Bueno, yo creo que más que es del PSOE. Mañueco está porque tú eres del PP. Bueno, yo tengo defensa. Alfonso es un buen tío y además lo hará bien, ya verá que lo hará un buen gobierno. Dices que si hablas de Vox lo engordas. ¿Se puede ignorar al tercer partido de España? Hombre, no se puede ignorar porque hay una parte de la sociedad que lo vota y, por tanto, si lo vota la sociedad es una representación real. Pero creo que hacemos un flaco favor cuando colocamos a Vox permanentemente en la agenda política. Creo que nosotros no podemos estar con un espejo retrovisor mirando a Vox, ni podemos fijarnos en lo que hace Vox o lo que dice Vox. Creo que Vox es un partido, nosotros somos otro. Somos dos opciones políticas distintas y, por tanto, nosotros lo que tenemos que plantear nuestro proyecto y convencer, ilusionar a la gente sobre nuestro proyecto, independientemente de lo que diga o haga Vox. ¿Tú crees que el Partido Popular está orientado o que no sabe, no sabe si ir a ver si se carga algún voto de Vox o si ir a los que estén enfadados con Sánchez? Pablo, es que es muy queréis difícil. Estar en todas partes. Es que es muy difícil. Yo he preguntado a todo el mundo y hay gente muy buena, han hecho documentos sobre cómo se hace esto, cómo conseguimos que parar a Vox. Y unos te dicen, no, pues hay que quitarle espacio político por la derecha, otros no, hay que ir por el centro. Pero nadie se pone de acuerdo. En Europa está pasando que partidos como el nuestro, partidos de centro, centro-derecha, están siendo tercera fuerza y partidos como Vox están siendo segunda o primera fuerza. Por tanto, combatir a Vox es un fenómeno complicado porque es un fenómeno global en Europa y también en el mundo, como estamos viendo también en Estados Unidos. Yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que ser fieles a nuestros principios. Nosotros somos un partido que formamos parte de la columna vertebral de España. En los momentos más duros, las dos grandes crisis que ha tenido España, una en el 95 con González y otra después con Zapatero, los ciudadanos nos reclamaron a nosotros para poner orden en las cuentas y que precisamente el país saliera adelante. Es un partido que gobernamos para la mayoría y no podemos olvidar eso. O sea, una minoría no puede arrastrar las posiciones de un partido central hacia sus posiciones, porque entonces perdemos nuestra esencia. ¿La ultraderecha de Vox ha venido a quedarse o se desinflará como la ultraizquierda de Podemos? Vamos a ver lo que pasa con el tiempo. ¿No lo sabes? ¿No tienes una idea? No lo sé. Si entran en el gobierno se desinflará. Hay dos fenómenos que van a pasar. Uno, el momento que desaparezca Sánchez, Vox lo va a tener más difícil. Y verás cómo ya deja de crecer. Porque al final Sánchez es un elemento de referencia para Vox y es un engorde, es una simbiosis entre ellos. Entre ellos se retroalimenta Sánchez y Vox. En el momento que Sánchez no esté, Vox no va a tener tanta... O sea, que no me estás hablando de las siguientes elecciones donde sí que estará Sánchez. En la siguiente Sánchez ha dicho que se va a volver a presentar. Bueno, la política que está haciendo es para incluso quedarse en la oposición, ¿eh? Está colocando a sus ministros en posiciones estratégicas en las estructuras de las federaciones territoriales para controlar el partido. Yo estoy convencido que Sánchez, cuando pierda el gobierno, se quedará como líder de la oposición para estar aforado, para estar protegido y con la ilusión de, como Trump, volver una legislatura después. Estoy convencido que eso, porque está controlando el aparato del partido. Pero bueno, yo creo que Vox, si entra en el gobierno, se va a desinflar y si Sánchez se va, también se va a desinflar. ¿Quién te quita más el sueño, María Jesús Montero o Santiago Abascal? Bueno, los dos a la vez. Los dos me quitan el sueño. Los dos me quitan el sueño. Pero, por otro lado, tú no duermes bien ya. Bueno, yo duermo poquísimo. Bueno, somos un 30% los españoles que tenemos insomnio. Lo que pasa es que yo tengo insomnio severo, que se llama, que es una mezcla entre genético, biológico. Sí. Mi madre podía haber heredado un cortijo, pues me heredó esta cosa que duerme, ella duerme igual que yo, dormimos un poco, dormimos 4 horas. Pero cuando tienes problemas, pues lógicamente
se complica mucho más la cosa. Hay un rumor de que Sánchez quiere hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas. ¿Eso a ti te interesaría o tú prefieres que sean por separado? Yo prefiero que sea por separada porque creo que el debate andaluz es un debate muy interesante. En Andalucía han cambiado mucho las cosas, han mejorado mucho las cosas. ¿Quién iba a decir que Andalucía, en el año 24, el 80% de las nuevas empresas que se han registrado en la Seguridad Social iban a ser andaluzas? 8 de cada 10 empresas. O que Andalucía, que es tercera economía ahora mismo de España, tercera potencia exportadora, la 22 economía. Es que Andalucía tiene una economía similar a la que tiene Grecia, por encima de la de Hungría, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? A mí me gustaría un debate centrado en Andalucía. Ahora, si se tienen que coincidir, que coincidan. Yo no tengo ningún miedo. Aquí Sánchez me está escuchando. Presidente, si quieres venir conmigo en las elecciones, vente, porque los ciudadanos seguro que en Andalucía no te van a votar. Estoy convencido. Tú has coincidido. Tú conoces a Pedro Sánchez de cuando hacíais juntos tertulias en la radio, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? La radio y la tele, alguna tele de aquella época que De salió. aquella época. ¿Cómo era ese Pedro Sánchez? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, ha cambiado, evidentemente ha cambiado porque todos hemos cambiado, es más joven, pero siempre ha tenido un punto de altivez, ¿no? Un punto de altivez, no sé si, bueno, un tipo que ha puesto esa etapa juvenil pues también, siempre ha tenido un punto altivo y duro, ¿no? Y poco empático, ¿no? Pero creo que con los años y el poder lo han ido cambiando, ¿no? Yo creo que se ha ido reduciendo su núcleo, yo creo que ha roto su vida, no puede salir a la calle, no tiene un grupo de amigos constante, no puede hacer la vida que hacía antes, y eso lo ha aislado más, lo ha vuelto yo creo más huraño y una personalidad más compleja de definir, ¿no? ¿Qué importancia tiene en la política ser guapo? Porque otro político, no diré su nombre, pero es Emiliano García Paje, me dijo... Pero más que no quería decir su nombre. No lo digo, ha sido de pasada. Que el mismo discurso de Sánchez a él no se lo comprarían, porque son físicos distintos. ¿Qué importancia tiene el ser guapo? ¿Qué importancia tiene ser líder durante 20 años de un programa de televisión? ¿Tiene que ser guapo o no ser guapo? No, en este caso no. 20 años ya, ¿no? O sea que, bueno... Eso es lo que tú dices, no sabemos lo que dicen los demás. Pero... Yo cuando empecé a hacer el programa decía, tengo pinta de todo menos de un presentador de televisión. Yo veía a los demás y decía, yo parezco un vendedor de muebles de Almagro. No sé cómo voy a encajar aquí con estos tíos tan guapos. Yo veía a Jesús Vázquez, sí, bueno, es verdad que Juan y Medio, Bernardino Borne, decía, no. ¿Pero a ti te ha limitado algo eso en algún aquí. momento? ¿Te ha condicionado alguna cosa? Al principio sí, desde luego. ¿Te condicionaba porque...? Sí, yo decía, bueno, es que cuando empezamos el programa, yo venía de la radio. Sí, yo. ¿Me estás entrevistando? Sí. Yo venía de la radio y entonces empiezo en la tele, empiezo a observarlo todo y digo, ¿será posible que toda la gente que he contratado somos más feos que los cámaras? O sea, los cámaras que están detrás ya nos ganan. Entonces, y todos los invitados nos ganan, porque la gente de la radio pues es otra cosa. Sí, tiene, es la voz, claro. Tiene otro tipo de talentos. Y así fue. Pero bueno, no hablemos de mí. Bueno, a ti te ha ido fenomenal. O sea que... Te ha salido muy bien de la pregunta, pero ¿tiene importancia ser guapo o no? Pues yo creo que la política suma todo. Suma todo. La política suma el talento que tú tengas para comunicar, la empatía que tú tengas y el físico también. Al final tenemos una imagen, ¿no? Y nuestra imagen es nuestro primer reclamo, ¿no? Si tú eres atractivo, pues siempre es mucho más fácil entrar, por así decirlo, a muchas casas, ¿no? Mucha gente contrapone tu modelo al de Isabel Díaz Ayuso. ¿A ti eso te gusta? Bueno, lo respeto, entiendo. Las realidades de Madrid y Andalucía son distintas, ¿no? Sociológicamente Andalucía es distinta a Madrid y, por tanto, nuestras maneras de hacer política tienen que ser distintas. ¿Y Ayuso y tú qué tal? Nosotros nos llevamos bien. Yo conozco a Ayuso de hace más de 20 años, he salido con ella de juerga, la conozco desde que empezó en política y, por tanto, he visto su evolución y, bueno, yo me llevo bien con ella. Es verdad que nosotros tenemos a veces, digamos, visiones distintas sobre un mismo problema o aspectos distintos a la hora de enfocar el problema, pero somos compañeros. ¿Y cuando tenéis discusiones, cada uno a la suya? Cada uno a la suya, claro. Dos estilos. No tenemos que pensar exactamente igual. Aquí, dogma de fe, está el sanchismo, que ahí todo el mundo, salen todos los ministros diciendo lo mismo que dices. Aquí no tenemos por qué pensar todo lo mismo. Esto es un partido muy amplio y si queremos precisamente trasladar nuestro proyecto a la sociedad, tenemos que ser plurales y diversos. Y, por tanto, yo puedo tener una sensibilidad especial hacia algunos asuntos distinta a la que tiene Isabel Díaz Ayuso. Y no pasa nada. Podemos ser compañeros de partido aunque tengamos posicionamiento en algunos temas distintos. Luego está la política por dentro, los equipos por dentro, los que son más de un bando, los que son más de otro, los que son amigos pero en realidad son enemigos que te están intentando matar. ¿A ti te incomoda que en las quinielas
se te nombre como futuro líder del Partido Nacional, del PP Nacional? O sea, ¿eso no te puede generar una tensión con Feijóo? Que de repente tú vas a arreglar algo y Feijóo está viendo a uno que le puede sustituir. Bueno, yo me acuerdo cuando decían eso que dicen a mí, cuando me metían las quinielas, metían a Feijóo. A Feijóo decían, bueno, es que de mayoría absoluta, es centrista, viene de la periferia. Y ahora muchos de los que decían eso ahora son los que sacan otros nombres, ¿no? Por tanto, yo creo que muy de la política de Madrid, de los medios de comunicación de Madrid, siempre especular, ¿no?, con el futuro. Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del gobierno, te lo digo, estoy completamente convencido, y además va a ser un buen presidente porque tiene experiencia. Y segundo, a mí no me genera tensión porque él es amigo. Y cuando el Partido Popular entró en crisis, que es que nuestro partido entró en una gravísima crisis, cuando estaba Pablo Casado, acuérdate, gravísima crisis que parecía que no íbamos a disolver. Sí. Y yo fui uno de los que le llamé y le dije que tenía que dar un paso adelante. Él tenía un niño pequeño de 5 años, vivía fenomenalmente porque controlaba ya Galicia. Galicia lo querían, 4 mayoría absoluta, que es el deseo de lo que todos quisiéramos. Y él vivía tranquilamente ahí. Y él ha hecho un esfuerzo y un compromiso y se ha hipotecado personalmente por un proyecto común para todo el partido. Y eso es algo que hay que reconocerle a él y tenemos que además que respaldarlo. Yo creo que va a ser un gran presidente, de verdad. Hay que darle su tiempo y su oportunidad. A mí, de mí decían que no era, que iba a ser un pésimo presidente y mira, ahora tengo mayoría absoluta. O sea que hay que darle oportunidad siempre. Ya veremos, ya veremos. Lo será. ¿Tú crees que este año habrá elecciones generales? No. ¿No? Yo no lo creo. Yo no lo creo porque Sánchez tiene 2 obsesiones. Una obsesión, ser el segundo presidente más longevo de la historia. Bueno, ser el primero, lo que pasa es que González le queda mucho más lejos. Superar a Aznar, ya a los 8 años de gobierno. Y lo segundo, intentar alargar el máximo su proceso electoral para ver si se van archivando las causas judiciales, si la coyuntura política le favorece. Al final, él va a buscar el momento que más le favorezca. Pero no creo ahora mismo, a pesar de todo lo que están montando en torno al no a la guerra, para intentar movilizar, que debería ser no a la guerra y no a la demagogia también, porque están haciendo mucha demagogia con eso. Aún él, hasta que no le salgan los números claros, que él vea 176 diputados, la suma de todas las fuerzas políticas, con él no va a convocar a elecciones. Él siempre piensa en él y, por tanto, ahora mismo no se da esa opción. ¿Cómo es la posición de España en el conflicto de Irán? Bueno, la posición de España es una posición, por un lado, es respetable, o sea, en el sentido que es respetable que nosotros en Europa tenemos una fuerte tradición de respeto al derecho internacional. Y el derecho internacional para nosotros es muy importante, para Europa, y el respeto también a nuestra nación, ¿no? Y en esa parte que se ha adoptado por parte de un país, en este caso Estados Unidos, una decisión de carácter unilateral, pues choca evidentemente con nuestra cultura, con nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Y por tanto en esa parte la respeto. Lo que no le respeto a él es que él no lo hace por un concepto de convicción cuando dice el no a la guerra, ¿no? Lo hace no por una convicción, lo está haciendo evidentemente por una necesidad. Mira, yo respeto a personas como Julián Guita. Julián Guita decía lo mismo, era coherente con su posición. O Mújica, Pepe Mújica. Y tuvieron a lo largo de toda su vida una posición coherente y sensata. Esa no es la posición de Sánchez. Sánchez cambia de posición en función de su interés. Y por tanto, él está utilizando este conflicto única y exclusivamente para intentar tensionar sus bases, movilizar su electorado y mejorar los resultados electorales que están siendo pésimos en la elección. Pero fíjate que siempre que hablamos de políticos a los que admiramos, sean del partido que sean, estamos siempre mirando hacia atrás. Si ahora viniese Felipe González, Julio Anguita, Mújica, o sea, políticos estables. Estables. O sea, ahora mismo el casting de políticos en España predecibles, está flojo. Creo que y es una crítica que yo mismo me hago, creo que la clase política de ahora, la actual, la contemporánea, probablemente es de las peores que hemos tenido en la historia democrática de España. Y me incluyo, porque se ha perdido mucho de los valores, principios. Yo me acuerdo, te pongo el ejemplo, en Málaga ganó el Partido Popular, pero el Partido Socialista e Izquierda Unida sumaban y podían tener mayoría. Sí. Y sin embargo, Julián Guita, que estuvo combatiendo al Partido Socialista, no aceptó gobernar con el Partido Socialista, a pesar de que podían haber tocado poder, simple y llanamente por una cuestión de principio. O sea, era otra política, una política de principio, una política mucho más sólida, y en el ámbito de la izquierda eso ha desaparecido de manera absolutamente vaporosa, ¿no? Pero déjame que hable de tu libro, porque... eso me viene muy bien, ya está. Llevaba yo un rato, a ver si lo puedes sacar.
Has publicado este libro que se llama Manual de Convivencia, no confundir con Manual de Resistencia. No tiene nada que ver. Y es que hablas de la cordialidad, del respeto, incluso del afecto al adversario. ¿Es un libro de ciencia ficción? No, es real. Tú puedes tener afecto al adversario y le puedes tener... Mira, yo te pongo un ejemplo con Juan Espadas, que ha sido candidato en contra mía en las pasadas elecciones. Nosotros tenemos una relación fluida y cordial. Y cuando hemos tenido debate, después incluso en persona nos hemos visto y hemos hablado de los asuntos, incluso nos hemos intentado echar una mano, hemos llegado a acuerdos en asuntos de Andalucía que han sido interesantes. O sea, tu adversario no es tu enemigo, tu adversario tiene una posición distinta a la que tú tienes, pero tú tienes que respetar esa posición y no entender, no querer eliminar a tu adversario. Tu adversario es complementario a ti. Y eso que en la transición y en una parte de la democracia se ha respetado, ha desaparecido. Ha desaparecido. Yo llevo 40 años en los medios de comunicación y nunca he visto a España tan envenenada y tan cada uno en su trinchera. O sea, no importa si es bueno, el criterio ya no es si es bueno o es malo, es si lo dice la izquierda o si lo dice la derecha. Y además no te dejan estar en una posición en medio y decir, mira, ni tú ni tú. No, no, no. O tú o facha. Porque eso... Entonces, ¿tú crees que eso va a mejorar? Porque el clima que hay ahora cuando vas por la calle y dices, ostras, recuerdo cuando en España había otro clima, un relax, que no hacía falta que todo se dividiese en blanco o negro. ¿Tú crees que eso puede mejorar o que va a envilecer? Según se acerquen las elecciones, lo que conviene es que haya más tensión. Bueno, las elecciones por su propia naturaleza es una confrontación electoral, con lo cual, lamentablemente, vamos a ir a peor, porque es una confrontación de intereses y va a haber un choque. Por tanto, a corto plazo eso no va a mejorar. Lo que aspiramos todos es que, una vez que pase esta etapa y estas elecciones, volvamos a un punto de normalidad, un punto de acuerdo. Oye, discrepancia, todas las del mundo, y la crítica es razonable y necesaria, porque los políticos lo hacen mal, pero lo que tú no puedes llevarlo al ámbito personal, al odio. O sea, yo lo que he visto, y esto es un caso real, que en algunos colegios, niños que celebran cumpleaños no invitan a otro niño de la misma clase porque es del otro lado del muro. O sea, es como si no hubieran establecido un muro donde tú tienes obligatoriamente que estás aquí o estás aquí. O es blanco o negro, no hay matices, no hay grises. Y eso es lo que tenemos que romper. ¿A quién favorece el muro? Favorece a los polarizadores. Porque los polarizadores no te dan la posibilidad de estar en el campo de juego donde supuestamente está la mayoría. Y está ahí. Y además no hacen pedagogía para que las nuevas generaciones vayan hacia esos lados, hacia esa radicalidad. Tenemos que romper eso y cuanto antes. Yo soy absolutamente convencido que la centralidad política es necesaria, más que nunca en el país. Y la centralidad no es ser pusilánime, como a mí muchas veces me ponen en las redes, porque simplemente no aprovecho cuando hay un caso o una crisis para atacar a mi adversario. Yo tengo que tener la firmeza y la determinación necesaria cuando hay que tenerla. Pusilánime es respetar al adversario, cuidar las palabras, ser educado, que no cuesta nada ser educado. Y ser educado. Pero fíjate que a ti te han criticado ser educado. Sí, me han criticado mucho. Te han criticado, cuidado, que decimos la frase como si cualquier cosa. O sea, te han criticado ser educado. Incluso, recuerdo, me parece que fue Antonio Burgos, que te decía moreno nocilla. Moreno nocilla, sí. O sea, la amabilidad, la educación y el sentido común están desapareciendo de la política. Están desapareciendo, Pablo. Están desapareciendo porque date cuenta que las fuentes en las que están viviendo las nuevas generaciones, las juventudes, las nuevas organizaciones, los que van a ser los futuros líderes políticos, son esas. Entonces, ¿qué va a salir del sanchismo, de la polarización, de todas las cosas que se están haciendo? Pues ahí no va a salir nada bueno, porque son posiciones muy radicales, que nunca van a encontrarse. Entonces, no podemos empezar, por lo pronto, criticando la moderación o criticando la buena práctica. Ser buena gente en la política como en la vida es positivo, netamente positivo. Y yo defiendo que haya buena gente en la política, la educación, la corrección y algo fundamental, el respeto, que se ha perdido no solamente en la Cámara, sino también en la calle entre los propios adversarios políticos. Te lo voy a anunciar para que no digas. El Manual de Convivencia, el libro de Juanma Moreno. Oye, hablando un poco de ti, tú fuiste vocalista de 3 grupos. Sí. Todos fracasados. No tuvo éxito ninguno. Fíjate qué pinta. Igual, claro. No te extraña, ¿no? Con esta pinta. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy el que eso rosa que llevo ahí. Vale. Pero claro, ya los nombres de los grupos, permíteme, Falsas Realidades, Lapsus Psíquico y Cuarto Protocolo. Lapsus Psíquico es como un homenaje a Rajoy, ¿no? Así como... Una marianada. Pero, no. ¿cómo le poníais los nombres a los grupos? ¿Os poníais pedo y el primero que salía iba? ¿O? Bueno, cogíamos, pues, lo has dicho perfectamente, nos tomábamos ahí una cerveza y empezábamos a decir ahí, venga, vamos, ¿qué tiene este nombre? Bueno, estábamos en la etapa del pop de los principios de los 90 y los nombres eran así, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tal, este es fantástico, este lo peta. Pero es Lapsus Psíquico, es mortal. Y bueno, yo creo el más sensato de todo fue Cuarto Protocolo, que bueno, todavía tiene un puntito más... Ya. ¿Y cómo eran las letras? O sea, Bueno, las letras eran mayoritariamente de amor o de cosas cotidianas, ¿no? Eran
Bueno, éramos adolescentes, bueno, en 19, 20 años, y lo que hacíamos básicamente era letras. Vamos, lo que hacíamos era intentar ligar. Claro, para que te voy a engañar. El grupo, además, nace con una motivación que no era musical. La motivación Era evidentemente, ligar. En esa época se ligaba mucho con los grupos, y entonces dijimos, oye, vamos a montar un grupo, a ver si esto, ya que no nos comemos nada, pues a ver si con esto nos va mucho mejor. Y entonces montamos un grupo, y 2 o 3 amigos que le iba la música. Y, Claro. A ver, ¿por qué te crees que toco yo la guitarra? ¿Y te funciona? En su momento. Yo creo que te funciona, No, en la saca, te funciona más las dominadas. ¿eh? Las dominadas, eso ha sido sin querer. Tú pero no bueno. sabes lo comentado que ha sido eso. El vídeo de Can Yaman de las dominadas, sí, se Increíble. hizo viral. Hay que estar muy Bueno, duro. yo me cuido. ¿Tú te cuidas? ¿Haces Sí, deporte? Yo hago deporte, sí. ¿Sí? Pero no como tú. No, yo no me pelearía. ¿Pero y qué haces? Hago entrenamiento, bueno, hago pesa... ¿Aquagym? No, aquagym no estoy todavía hasta eso. No, pero hago pesa, hago un poco de mantenimiento, ¿no? 3 días a la semana, y lo hago donde me pilla, ¿no? Lo hago con el teléfono, ¿no? Tengo una entrenadora virtual y entonces ella me entrena a 1 horita. O sea que... Si entrenas por el teléfono, no entrenarán. que todo el mundo nos cuenta como tú. Joder. Ya te digo que yo contigo no voy a pelear. Que tú entrenas un montón. Entreno mucho. Entrenas Y fuerte, y tú estás en tono profesional. ¿eh? Bueno, me está enseñando mucho Ilia Tupuria, es verdad que me está enseñando muchísimo. Que tú, está cambiando. me han dicho por ahí que tú cuando pegas, pegas. Sí, lo dice él, porque si lo digo yo queda mal, pero lo dice él que pega. Cuando tú pegas, pegas. O sea que... Oye, pero cuando no te interesa, enseguida empiezas a hablar de mí, ¿eh? ¿Es el truco número 3 del político profesional o qué? O sea, capítulo 4. hablas de mí, a ver si caigo. Porque... Entrevistar al entrevistado. Exacto, sí, te veo, pero lo haces bien, ¿eh? Sutilmente. Te enganchas bastante bien. He visto que en el libro cuentas, llevas un tatu. Sí, bueno, un mini tatu está aquí. Es un mini tatu que además es bastante feo, pero es que me comprometí que si tenía mayoría absoluta, pues me lo hice este señor que me lo encontré y me dice, ¿te harías un tatuaje? Y entonces pues me hice un tatuaje y bueno, es súper chiquito, es A, que es de Andalucía, y 58 el número de diputados que elegí. Ah, vale, por la mayoría. Sí, por la mayoría. Vale, ¿y si vuelves a ganar, te harás otro? Si tengo mayoría, me hago otro. Ya me he comprometido aquí, ya no puedo... Verás tú la que me va a caer ahora. Verás tú, habla tú con mi mujer después. Me dice, otro tatuaje, tal, no sé qué. Bueno, ¿cómo conociste tú a tu mujer? Bueno, yo conocí a mi mujer estaba afiliada, mi mujer es politóloga, ¿no? Y en una de las fiestas que se organizaba en uno de los congresos del partido, ella estaba afiliada a Nuevas Generaciones, pues ahí la conocí. Pero fue una fiesta, yo la estuve ahí, la vi, la rondé un poquito, pero no me hizo ni caso. Total, que le di mi móvil, no me llamó nunca, hasta que volví a coincidir en otro acto. Y entonces ahí volví a insistir, y entonces ella estaba haciendo un doctorado y estaba haciendo una investigación sobre política, y me dice, yo estaba trabajando en Génova, y dice, oye, ¿me podrías dar datos? Y digo, esta es la mía. Y entonces al principio vino al despacho y yo le iba dando los datos, contándole. Al segundo paso digo, oye, mejor que aquí, ¿por qué no nos tomamos un café a la siguiente semana? Y ya por último, ¿y por qué no cenamos y yo te voy explicando mejor todo esto, cómo va los procesos electorales? Y poco a poco al final... En la cena... Fui poco a poco seduciéndola. Y al final ahí la conocí. ¿Cuánto influye tu mujer en ti? Influye mucho, ¿no? Influye mucho porque ella fue Premio Nacional Fin de Carrera, o sea, sacó una extraordinaria nota, tiene muy buena cabeza, es una gran asesora en términos políticos y tiene mucho criterio, ¿no? Es verdad que es muy crítica conmigo, que me viene muy bien, pues viene de los pies en la tierra, a veces excesivamente, porque me da una caña brutal, pero sí es verdad que es muy buena, es profesionalmente muy buena, muy seria. ¿Y cuando no estáis de acuerdo? Cuando no estamos, llegamos a veces, cuando no estamos de acuerdo, que nos enfadamos, ¿eh? Te lo digo, por política. A veces discutimos porque tenemos criterios. Al final, yo tomo mis propias decisiones, porque al final, si el olfato me dice que es otra cosa, yo siempre tiendo a tomar, pero tengo muy en cuenta lo que ella me Pero dice. si tomas la última decisión, que no es la decisión que ha tomado ella, Pues... ¿te hace lo que mi mujer llama el aire acondicionado? Sí, hombre, el aire acondicionado total. No, a veces empieza... ¿Ves cómo te has equivocado? Bueno, ¿y cómo te fue? Oye, no me has contado nada. Cuando la haga un tono, ¡ay, qué bien! Oye, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué es lo que te dije? Yo, bueno, es un martirio chino, me lo recochinea todo el rato. O sea, yo al final me rindo. ¿Y lo suele hacer cuando estás relajado y tienes la guardia baja? Muchísimo, ¿Para que haga más daño? Muchísimo. Yo a lo mejor un sábado llego un viernes reventado y me pongo a ver una serie favorita o algo y se sienta al lado y coge el cojín así. Y ya el cojín, digo, malo.
y dice, ¿qué tal? Y yo, bien, el trabajo. Estoy viendo esta serie, está chula. ¿Te cuento los argumentos? No, no. Bueno, no me has contado nada de lo que... Y esta decisión, oye, he leído que qué mal, ¿no? No, Y dice, sí, que qué mal. Y ya empieza, yo ahí me pongo negro, pero bueno. Son parte de la vida en pareja. Forma parte, no sé, en alguna pero bueno, forma ella te reconozco que me enriquece bastante porque es una mujer muy solvente intelectualmente, con mucho criterio, con mucha personalidad y con mando. Y eso, no, es que el entorno de un político influye muchísimo. Sí, influye muchísimo. El equipo de un político es Muchísimo. todo, y la mujer o el marido de un político o una política influye muchísimo. Pero bueno, es que yo creo que a un político, a un periodista, al final una persona tan cercana que tú le reconozcas criterio, al final es una cuestión de respeto. Yo respeto su criterio porque sé que es un criterio solvente y madurado, ¿no? Y por tanto no siempre estoy de acuerdo con ella, pero respeto su criterio. Quiere lo mejor para ti. Pero quiere lo mejor para mí, nunca va en contra mía. Claro. Tú en algún momento fuiste nuevo, como todos, cuando uno empieza en algo. Tienes un momento de tierra trágame con Aznar cuando eras presidente de Nuevas Generaciones. Oh, qué mal. Cuéntanos un poco... Pues bueno, presidente Aznar, no te enfades. Bueno, yo era presidente de Nuevas Generaciones. Tú sabes que cuando invita a un personaje internacional, un presidente, un jefe de Estado, en el Pardo se hace una recepción. Y es la autoridad invitada la que hace la lista de invitados. Como yo estuve por un tiempo en Colombia trabajando con la juventud de Colombia, bueno, invitaron yo creo que era el presidente Andrés Pastrana, y a mí me invitan a 500 personas, entonces yo estaba ahí invitado. Entonces, entre las 500 personas, yo estaba, bueno, tenía 27 años, estaba feliz, allí había ministro, empresario, gente de la cultura, y de buena primera, yo ya estaba feliz, veo que Aznar hace así, mira así, de como a 20 metros y me hace... Pero claro, a mí no será a mí, yo soy el último moca aquí. Yo estaba ahí tomando una copa y bien dependiente, no sé qué. Y vuelvo otra vez y en un plan de me hace... Y ya digo, oh. Entonces me acerco lentamente, me acerco al presidente y me hace... Yo, que cojas mañana, yo se venga y nos cuento las cenas, no sé. Da media vuelta y se va. Y yo me quedo, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me quedo aterrado. Y le digo, Dios, ¿pero qué me ha dicho? Porque claro, hablaba muy bajito y nos toma las cosas que estoy... Claro, se me cortó el cuerpo, porque claro, Aznar, de buena primera, sabía, tú no puedes ir detrás de Aznar, y en ese momento que todos te iban a coger, presidente, es que soy muy tonto y no me he enterado. Entonces, yo me quedé bloqueado, tan bloqueado que me cortó la noche, total, me fui a mi casa, amargado toda la noche, y digo, ¿qué me ha dicho? ¿Sería importante, no sería importante? Porque a mí Aznar hablaba conmigo 2 veces al año, claro. No era nada normal. Y ya dándole toda la noche sin dormir, me acordé de Alejandro Agá, que era ayudante del presidente en esa época. Oye, por la mañana, digo, Ale, tengo un problema. Digo, tío, que es que anoche el presidente me pidió algo y no me he enterado de lo que me ha dicho. Joder, gilipollas, pero ¿por qué no prestaste más atención? Digo, te juro que no sé lo que. Bueno, espérate, a ver cómo lo arreglo. Entonces, Aznar, Alejandro fue un día al despacho, dejó unos papeles. Dice, oye, por cierto, me ha llamado Juanma, que lo que le has encargado, que ya está en marcha, pero tiene una duda. Exactamente. Y entonces, el otro se le fue contestando y le fue sacando hasta que le dijo que básicamente que era que José María Manzano, candidato a alcaldía de Madrid, que era un perfil más mayor, que le acompañáramos los jóvenes en los actos y que también le hiciéramos papeles con temas de jóvenes para Madrid. Pero claro, en versión... Quiero que Pero el presidente Aznar es muy correcto, ¿eh? Muy correcto, muy educado. ¿eh? Un político es una persona que siempre, todos los días estás en público. Y con lo cual persigues las anécdotas. Otra vez lo pasaste mal en la ONU porque tuviste que sustituir al ministro de Exteriores cuando apenas dominabas el inglés. ¿Cómo en la ONU? En la ONU, mira, esas son las cosas. Yo era secretario de Estado de Servicios Sociales. Entonces, en septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero como España era la presidenta rotatoria de la Unión Europea, los ministros representaban a Europa y se subían a esa tribuna de Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Que el ministro llegó tarde, el avión, no sé lo que pasó, la segunda autoridad era yo y de buena primera a mí me suben ahí. En Naciones Unidas hay traducción a 5 idiomas, entre ellos el español. Pero en la Asamblea, en la mesa no. Y entonces, en la mesa, a mí, de buena primera, oye, te tienes que subir a la mesa porque tienes que presidir. Pero ¿cómo? ¿Pero tal? ¿Pero cuál? Yo en esa época, ahora he ido aprendiendo inglés, pero bueno, me sienta y aquí tengo al vicesecretario general de Naciones Unidas, que era norteamericano, y aquí estaba el secretario, el técnico que lleva. Entonces, me pasan un libro donde hay que dar la palabra, ese era el ministro de Filipinas, me acuerdo perfectamente, y entonces le pregunto, le digo, sorry, now... me dice, americano de esto. Y yo me quedo así, pero sudando y digo, sorry, excuse me, please, repeat slowly. Y hace el tío, un americano muerto allí, sudando, mira qué, pero yo ahora me río, pero yo lo pasé de mal. Tú imagínate, Asamblea de Naciones Unidas, y no sabía qué decir. Tú tienes una maza. Y había, me acuerdo perfectamente, que se lo agradece de toda la vida, un seguridad, tú has visto los policías que tiene Naciones Unidas, que era latino y que estaba, no se ve en la foto, pero que están en las esquinas,
que vio el paisaje, se acercó y me dijo, tienes que dar la maza, da por la apertura y cógete el papel y ves dando la palabra. Claro, leído el inglés ya lo entendía. Y dice, cogí la maza. Y saliste del... Aquel día perdí 2 kilos, de un horror. Pero bueno, ahí está la asamblea. Presidí la asamblea de las Naciones Unidas. Y hace poco te pasó en Almería una movida. Veo que llevas zapatos. ¿Son nuevos estos de esta noche? No, estos no, estos llevan algún tiempo ya. Lo que pasa es que lo he limpiado para venir a tu programa. Ah, bueno, me parece. ¿Pero qué te pasó con un niño algo en Almería que, por favor, me gustaría que le contases? Bueno, fui a inaugurar un colegio en Almería. Y entonces, ese día, bueno, me habían regalado unos zapatos, que además que estaba yo con mis zapatos de antes, bueno, preciosos, son unos zapatos verdes, bueno, muy bonitos, me encantaba, que los tuve que conseguir. Y me lo regaló de un amigo con todo el cariño. Entonces, había una foto con todos los niños, nos ponemos todos agrupados, los niños aquí delante, y un niño que estaba a mi lado me dice, un niño tendría 7 años, me dice, hola, Presi, ¿son nuevos? Y digo, sí, son nuevos. Y me hace, ¡plá!, mi zapato. Y yo así sonrío y le digo, ah, bien. Digo, bueno, ya está. Ah, y dice, sí, son nuevos, ¿verdad? Y me hace, ¡plá!, y el niño al lado, ah, que son nuevos. Y él hace, ¡plá!, y el otro, sí, son nuevos. Y empiezan, ¡plá, plá, 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 plá!, los zapatos. Y yo, niños, por favor. Me pusieron los zapatos, pringao. Y claro, ¿qué le dices tú a un niño de 6 años? Evidentemente, no, nada. Salí de ahí zapateado, perdido y lleno de polvo, pero bien, fue otra de mis cosas. Una última pregunta, que no sé si sigues el criterio o no. ¿Qué te dijo Rajoy? ¿Te dio un consejo con las críticas? Sí. Bueno, sí, eso me lo dijo, mira, Rajoy un día venía yo en el coche, con él, a la Audi A4, eso que son blindados, la puerta te cuesta para abrirla. Y cuando yo llegué en el año 14 a Andalucía, como presidente del PP de Andalucía, fue muy polémico, porque no tenía la aceptación de una parte del partido. Y una parte de los medios de comunicación, incluidos los próximos, me atacaban, pero de manera inmisericordia. Entonces a mí, lógicamente, me afectaba. Entonces yo contándole, digo, oye, presidente, que fíjate, todos los días las editoriales malas, todo, no encuentro ningún espacio donde encontrar para poder proyectar. Y entonces él me dice, mira, eso se arregla muy fácil. Dice, lee otros periódicos. Digo, ¿qué otros periódicos? Dice, El Marca es muy interesante por mañana. Y él me dijo, a veces, como él habla, a veces no hay que leer lo que no interesa. Y entonces, bueno, me dijo que dejara de leer ciertas cosas porque es verdad que termina afectando y sobre todo hay una cosa muy curiosa, terminas cambiando tu eje. O sea, tú tienes una hoja de ruta. Y al final te la van moldeando y al final vas en contra de tu propia voluntad. Y eso es algo que aprendí con él. Él me dijo, tienes que seguir tu criterio, síguelo y no le prestes tanta atención a los medios. Y la verdad que me sirvió ese consejo. Juanma, hasta aquí la conversación. Ahora llega la aventura porque vienen las hormigas. Mucha suerte y no te fíes. ¡Buenas noches!